días de nuevo. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Como decía ese canto, ¿verdad? Que estábamos cantando: oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser. Que no haya vicio ni maldad en nosotros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle a Él que nos guíe en su palabra y que podamos ser edificados con la santa palabra de nuestro Dios. Señor, gracias porque estamos aquí en la iglesia, Señor, y podemos cantar a tu nombre, escuchar lo grande que tú eres, Señor, en los cantos, pero también verlo en tu palabra. Señor, te pido que nos guíes mientras estudiamos hoy los versículos. Señor, mientras vemos lo que tú tienes para nosotros, te pido que nos guíes, Señor, y nos hables. Ayúdame, Señor, mientras hablamos lo que tú tienes, Señor, y edifícanos según tu santa palabra, Señor, que podamos presentarnos rectos delante de ti, con un corazón limpio, Señor. Obra en nuestros corazones, tú nos conoces. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana vamos a comenzar el cuarto capítulo del Evangelio de Lucas y vamos a estar estudiando acerca de la tentación de Jesús. Eso es lo que vemos aquí, que se nos narra, la tentación de Jesús. ¿Cómo podemos definir tentación? Tentación lo podemos definir como el deseo de hacer algo que no me es permitido. Esa es una tentación, el deseo de hacer algo que no me es permitido. Todos los cristianos en todos los tiempos han luchado contra la tentación. Todos los cristianos, a veces la tentación es más fuerte que otras, pero siempre está la tentación desde el principio de las Escrituras, empezando por Adán, que fue tentado. Hay diferentes tentaciones, ¿verdad? Podemos ser tentados a ver algo que no debemos, podemos ser tentados a hablar algo que no debemos hablar, ¿verdad? Podemos ser tentados a pensar algo que no debemos pensar, decir algo que no debemos decir, o aún puedo ser tentado a no hacer algo que yo debería hacer. El libro de Santiago dice que si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Así que también puedo recibir una de esas tentaciones. Todos nosotros somos tentados, aun cuando puede ser que algunas cosas cambian, las tentaciones son las mismas. Son las mismas. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo Jesús fue tentado, pero también cómo Jesús venció la tentación usando la palabra. Y en su victoria, en la victoria de Jesús, tenemos también una esperanza y también una victoria para las veces que nos enfrentamos a las tentaciones. La Biblia compara mucho a Adán y lo llama el primer Adán con el segundo Adán, que es Jesús, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán fue tentado, como les dije, en el principio, en Génesis, y el primer Adán tenía todo para no caer. El primer Adán tenía un lugar bonito, perfecto, llamado el Jardín del Edén o el paraíso. Tenía toda la comida que podía querer y tenía también frutos ricos que comer y tenía una influencia perfecta, sin pecado en el mundo. Pero sabemos cuál fue el resultado. Cuando la tentación vino, Adán cayó y todos sus efectos se hicieron notar en toda la humanidad después de ahí. El segundo Adán, que es Jesús y de quien vamos a estar estudiando hoy en su tentación, fue tentado también, pero diferente a Adán, fue tentado en un lugar hostil, donde no había comida, en un lugar donde no había nada, con las fieras del campo. Un lugar que abundaba alrededor por el pecado. Y a diferencia del primer Adán, el segundo Adán, Cristo, venció la tentación. Venció la tentación. El primer hombre cayó y su castigo pasó a toda la humanidad. El segundo hombre venció y su victoria pasa a toda la humanidad también, todos los que creen en Él. Así que en este pasaje vamos a ver primero la preparación de la tentación. Cada una de las tentaciones son 3 tentaciones, su respuesta, también cómo la victoria de Jesús se muestra. Así que vamos a buscar Lucas capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15 para que podamos ver de lo que está hablando el pasaje.
Lucas 4, del 1 al 15. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Así que pensemos primero en la preparación, versículo 1 y versículo 2. Nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, hablando del río Jordán. Vimos cómo Jesús había sido bautizado en el río Jordán. El Padre había hablado desde el cielo y el Espíritu Santo había descendido en forma de una paloma. Y Jesús se bautizó identificándose con los pecadores. Así que este evento que está aquí hablando de la tentación es el evento que viene después del bautismo de Jesús. Versículo 1 dice lleno del Espíritu Santo, y cuando habla de lleno del Espíritu Santo está hablando de dirigido por el Espíritu Santo, fortalecido y guiado por el Espíritu Santo. Así que Jesús estaba controlado por el Espíritu Santo, así como vemos en todo su ministerio, guiado y controlado por la obra del Espíritu Santo. Así que dice el versículo lleno del Espíritu Santo, así que va fortalecido por el Espíritu después de la tentación. Y dice que fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. La idea de llevado por el Espíritu es guiado por el Espíritu, y el Espíritu Santo es quien lo pone en el desierto. Así que lo que va a ocurrir no es casualidad o es porque sucedió, sino que lo que va a ocurrir está en el plan de Dios, en el plan soberano de nuestro Señor. Dice que fue llevado al desierto, y desierto ahí es desierto, ahí no hay nada en el desierto. Lugares comunes en Israel. No habían personas, no había comida. El libro de Marcos nos dice que Jesús estaba ahí con fieras, así que hay animales violentos ahí, pero no hay personas ni comida. Es un lugar desierto, no hay nada. Verso 2 dice por 40 días. En el libro de Mateo, en el pasaje paralelo a este, nos dice que en estos 40 días Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches, así que no come por este tiempo, está orando al Señor, alabando al Señor en estos 40 días, seguramente preparándose para el tiempo de popularidad. Algunos de ustedes saben eso por el libro de Vida de Cristo 1, que es el tiempo en que comienza su año de ministerio público. Así que está orando estos 40 días, 40 noches, y se está preparando para que comience su ministerio público. Y por eso está esos 40 días y 40 noches ahí preparándose. Dice el versículo, era tentado por el diablo. La idea ahí es que era tentado no solo estas 3 veces que se mencionan aquí, pero constantemente ahí fue tentado por el diablo. Y en el pasar del evangelio, como vamos a ver que Satanás varias veces viene para tentar a Jesús, pero tal vez las más claras y las más famosas son estas 3 que tenemos en este pasaje. Así que era tentado por el diablo. Ahora, ¿cómo es esta tentación? Tenemos que recordar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? No es mitad hombre, mitad Dios, es 100% hombre y 100% Dios. El libro de Santiago, capítulo 1, nos dice que Dios no tienta a nadie y que Él no puede ser tentado
por el mal. Así que Dios va a ser tentado, va a ser tentado aquí en su naturaleza humana. Ahora, ¿cómo es posible que va a ser tentado si Santiago 1 dice que Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado por el mal? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos entender esto? El diablo quiere que Jesús peque. Si Jesús peca, entonces ya no es apto para ser un salvador porque ya pecó. Pero Dios lleva ahí a Jesús para demostrar que Él no va a pecar porque no puede pecar, pero va a demostrar que Él es un hombre victorioso, que usa la palabra para vencer la tentación. Esto se llama la impecabilidad de Cristo, que Jesús no puede pecar. Y más adelante vamos a ver un poco más de eso. Pero lo que mostramos aquí, lo que muestra Dios en la tentación es que Jesús va a recibir la tentación es real, no es una imagen o no es algo que tal vez sucedió, que suponemos que sucedió, sino que es una tentación real, pero Jesús va a vencer esta tentación, Como les dije, el diablo quiere que Jesús caiga, pero Dios lo pone ahí para que sea victorioso y sea nuestro ejemplo. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos habla de 3 tentaciones, o la fuente de 3 tentaciones en el mundo. Todas las tentaciones vienen de aquí. Todas las tentaciones que nosotros recibimos, que son muchas, vienen de ahí. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y también la vanagloria de la vida. Todas las tentaciones vienen de ahí. El diablo usa las mismas tentaciones siempre. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Y son las mismas tentaciones que el diablo usa para tentar a Jesús, las mismas. Y vamos a ver cómo cada una de estas encaja en los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Así que, como les dije, una tentación real a Jesús, no es una mentira o algo que puede haber sucedido, pero es una tentación real y es una victoria real. Y Jesús va a demostrar que Él es el Mesías verdadero. Al final del versículo 2 dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que no come nada en estos 40 días porque está ayunando. Y al final, como es hombre, tiene hambre. Y esto es lo que el diablo utiliza para comenzar a tentar. Miremos la primera tentación, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así que viene Satanás y lo que hace es sembrar una duda, si eres hijo de Dios. Es la misma forma en cómo llegó a Adán, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol. La misma manera llega a sembrar duda. La palabra diablo significa calumniador o el que acusa falsamente. Eso es lo que hace el diablo. Acusa falsamente y calumnia. Nunca dice la verdad, sino que su vida y lo que hace se caracteriza por la mentira, engaña. El libro de Mateo también lo menciona en este pasaje como el tentador. Viene para tentar y calumniar. Así que le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Lo que está buscando es, demuéstreme Jesús. Si usted es un hijo de Dios, es el hijo de Dios, demuéstreme que es el hijo de Dios. Demuéstreme que es el hijo de Dios. Así que Jesús tuvo hambre y el diablo va por eso. Dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, Jesús tiene el poder para convertir la piedra en pan. Ese no es el problema. El diablo no está ahí para ver si tiene o no tiene el poder. Jesús tiene el poder y el diablo sabe. Esa no es una tentación para nosotros porque nosotros no podemos convertir nada en pan. No se puede. Pero Jesús sí puede convertirlo. Pero como Él puede, la tentación va más allá de poder convertir la piedra en pan. Va más allá de eso. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere que Jesús convierta la piedra en pan y al convertirla demuestra que no necesita de Dios para su cuidado. Dios lo ha llevado ahí al desierto para salir victorioso, pero si Él convierte esta piedra en pan, va a demostrar que no necesita del Padre, que Él puede hacer las cosas por sí solo y que no necesita de la fuerza del Padre y que puede usar sus poderes en cualquier momento como quiere, de manera egoísta. Así que eso es lo que quiere el diablo, que Jesús caiga en esto, demostrando que no necesita del cuidado providencial de Dios Padre, que puede alcanzar sus deseos a su propia manera. Así que esta tentación está relacionada con el deseo de la carne, el deseo de querer algo, de tener placer, pero como no puedo obtenerlo, lo voy a obtener de manera ilícita. Y que Jesús lo haga así es de manera ilícita, porque Dios lo llevó ahí para proveerle y para sacarlo victorioso.
Así que la primera tentación es, el diablo quiere que Jesús caiga, mostrando que no necesita del Padre en su cuidado. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Si Jesús cae, entonces Jesús ya no puede ser el Salvador, porque él más bien va a necesitar un Salvador que lo limpie del pecado. Ahora miren cómo responde Jesús. Y la respuesta de Jesús es la base para cómo nosotros debemos responder en todas nuestras tentaciones. Versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Empieza con la frase, escrito está. Esa frase es una clara referencia a las Escrituras. Y Jesús responde de manera maravillosa, usando las 3 veces las Escrituras para vencer la tentación. Dice, escrito está. ¿Por qué menciona escrito está? Porque Jesús cree en la Biblia. Jesús cree en la infalibilidad de las Escrituras, que no fallan. Cree en la inerrancia, que no tienen error. Cree también en la inspiración, que Dios dio la palabra como que viene de Él. Y también cree en la suficiencia, que la palabra de Dios es suficiente para el cristiano. Así que Jesús por eso menciona la Biblia. Escrito está, y es la herramienta para vencer a Satanás y para vencer a la tentación. Así que lo deja claro, para vencer la tentación necesita la palabra de Dios. Y como cristianos, ¿cómo vamos a vencer la tentación que nos viene? Con la palabra de Dios. Jesús cita aquí el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y en ese pasaje de Deuteronomio, Moisés le está recordando al pueblo de Israel cómo tienen que vivir antes de entrar a la tierra prometida y en la tierra prometida. Moisés le recuerda que Dios los ha cuidado en todo el desierto y que ha proveído para ellos. Han tenido hambre y Dios les proveyó el maná que ninguno de ellos conocía, que era una comida que Dios enviaba desde el cielo. Y Dios les dice esto, no solo de pan vivirá el hombre. Así que Moisés le dice al pueblo, Dios les ha provisto la comida, pero hay algo más importante que la comida física, y es la comida espiritual. ¿Qué está diciendo Jesús entonces? La comida física es importante, pero más importante que la comida física es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sale de Dios. Por eso es más importante que la comida, porque sale directamente de Dios, sale de su boca. Así que por eso es más importante. Así que los israelitas debían vivir por la palabra de Dios, y Jesús dice, los cristianos deben vivir por la palabra de Dios, deben vivir por la palabra de Dios. Jesús no está diciendo aquí que es malo comer o que es malo la comida, no, porque Él la crea y Él nos provee la comida. Pero está diciendo que debemos vivir no por la comida que comemos, sino que debemos vivir por la palabra de Dios. Eso es lo supremo en la vida del cristiano, la palabra de Dios. Así que hoy mientras comemos podemos recordar que Dios nos provee esa comida, pero nosotros debemos vivir no por esa comida, sino por la palabra de Dios que sale de su boca, por la palabra que tenemos escrita en nuestras Biblias. Jesús dice, esa es la palabra por la cual debemos vivir, es más importante que la comida física. Así que el cristiano debe vivir en obediencia a la palabra de Dios, sabiendo la palabra de Dios, conociendo la Biblia para vivir de acuerdo a ella, no siendo ignorante en cuanto a la palabra, pero estudiándola para conocerla y vivir de acuerdo a su palabra. Jesús le deja claro aquí al diablo, yo voy a moverme por la Biblia. Y con esta primera tentación le dice, voy a moverme por las cosas que Dios habla, por las cosas que Dios dice. Y así se mueve Jesús en su ministerio y así se mueve en su vida, y es la forma en cómo deben vivirse en su vida los cristianos. Salmo 119, 11, que lo leímos al principio, un versículo famoso, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo tiene el salmista la palabra? En su corazón, ¿para qué? Para no pecar. Tiene en alta estima la palabra de Dios porque no quiere pecar contra Dios, y por eso las tiene en su corazón, no la tiene guardada por allá, pero la tiene en su corazón. Así que Jesús responde de manera poderosa con la palabra. Pero el diablo no se queda ahí, sino que va con otra tentación. Así que esta primera tentación está unida, como les dije, al deseo de la carne. Leamos el versículo 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Dice que el diablo le llevó a un alto monte. La idea más que alto monte es un lugar alto. No sabemos si lo lleva como en una visión o literalmente lo lleva a un lugar bien alto, pero sí lo lleva a un lugar alto. Si fuera una visión, esto no quita que la tentación es real. Y desde ese lugar alto dice que ven los reinos del mundo, dice, y la gloria de ellos. Todos los imperios que han pasado en nuestro mundo, grandes, que tenemos muchos, han habido grandes en la historia y hay grandes imperios. Y dice la gloria, cuando se refiere a la gloria de ellos, está hablando de todo el dinero, el poder, las comodidades, los lujos que tienen los reinos de la tierra. De eso está hablando. El diablo le dice que él se la puede dar porque le ha sido entregada a él. Y esta es una media verdad que el diablo utiliza, como siempre usa las medias verdades mezcladas con la mentira. La Biblia nos enseña que el diablo es el príncipe de este mundo y que él gobierna el mundo. Ahora, él no lo puede gobernar fuera del control soberano de Dios. Dios es el Rey Supremo y el diablo maneja el mundo como Dios le permite. Así que las cosas que el diablo hace, lo hace con el permiso de Dios. No hace las cosas como él quiere, no es autónomo para hacer lo que quiere, sino que está sujeto a lo que Dios le permite. Así que en cierta manera sí se lo puede dar a las personas, pero tiene que tener el permiso de Dios para dárselo. Pero el diablo aquí le dice, yo se lo puedo dar, todos los reinos del mundo yo se lo puedo dar. Yo se los puedo dar. ¿Qué le está diciendo aquí Satanás a Jesús? No tiene que ir a la cruz para ser el rey. No, se va a tardar mucho. Le puedo ahorrar aquí el sufrimiento. Solo mire los reinos y tiene que hacer algo. Y yo se los voy a dar. No tiene que sufrir. Esta tentación está relacionada con el deseo de los ojos. ¿Por qué? Porque Jesús está viendo. La tentación es ver y tomarlo. Tomarlo, querer alcanzar con avaricia por medios incorrectos lo que no es mío. Ese es el deseo de los ojos. Veo algo, no es mío, y quiero alcanzarlo por avaricia o con deseos incorrectos. ¿Qué es lo que le pide Satanás para darle a cambio los reinos del mundo? Dice el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Así que aquí el diablo deja de ser sutil y le dice de un solo, adóreme y se lo voy a dar. Adóreme, postrado y me adora. La idea de postrado es hincarse en el piso, besar el piso en demostración de adorar a Satanás. Así que tiene que hincarse y adorar a Satanás y los reinos del mundo se le van a dar. Eso es lo que el diablo le está proponiendo a Jesús. Saben, el diablo siempre quiere adoración. Siempre quiere adoración. Por eso el diablo se inventa las religiones falsas. Porque en las religiones falsas no adoran a otro Dios. Adoran a Satanás. Él es el inventor de las religiones falsas. Y saben, la Biblia nos enseña que el diablo, como él quería ser adorado en el cielo y quería tener el mismo puesto de Dios, tuvo que ser expulsado del cielo. No porque Dios tiene miedo a la competencia, pero porque no hay nadie que es semejante a él. La Biblia dice que no podemos comparar a Dios con nadie ni con nada. Entonces Dios lo expulsa del cielo porque no puede haber otro igual. Porque no hay nadie igual. Entonces el diablo siempre busca personas que lo adoren y formas que lo adoren. Así que le dice a Jesús, adóreme y se lo doy. Adóreme y le doy los reinos del mundo. Eso es lo que está buscando, adoración. Ahora, ¿cómo responde Jesús? De nuevo vuelve con la palabra. De nuevo vuelve con la palabra. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el original empieza desde porque escrito está, no vete de mí, sino porque escrito está. De nuevo vuelve a mencionar esta palabra, escrito está, citando de nuevo otra vez el libro de Deuteronomio. Y esta vez el capítulo 6, versículo 13. Y lo que está pasando en el contexto de donde Jesús cita esto, es que otra vez Moisés le está recordando al pueblo cómo Dios había sido de bueno y que se cuiden cuando entren a la tierra prometida de no adorar a otros dioses falsos. Canaán estaba lleno de dioses falsos y Dios le dice por medio de Moisés, cuídense cuando entren a ese pueblo. No adoren a dioses falsos, solo adoren a Jehová, el único Dios verdadero. Así que Jesús le dice aquí al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Jesús está diciendo, no se puede adorar al Dios verdadero y tratar de adorar dioses falsos. Solo hay uno que se puede adorar y es el Dios verdadero. Así que de nuevo Jesús le contesta con la palabra y nos vuelve a recordar cómo vamos a vencer las tentaciones con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a salir victoriosos a las tentaciones? Con la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay manera de vencer la tentación con métodos humanos o con deseos de ser positivos o con fuerza de voluntad. No voy a poder vencer las tentaciones. Solamente es con la palabra de Dios. Si voy con los deseos humanos y con todo el deseo y con las ganas de vencerla, pero sin la palabra de Dios, es como un soldado que va a la guerra sin fusil o sin las cosas necesarias. Va a perder seguro. Va a perder seguro. Necesito la palabra de Dios. Miremos la tercera tentación, porque el diablo sigue. Versículo 9 al 11, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que dice que le lleva a Jerusalén. No sabemos cómo le llevó, no sabemos si es de nuevo una visión, pero sí están sobre el pináculo del templo, dice. Así que es real la tentación. Están sobre este pináculo del templo. El pináculo del templo es una parte alta en el templo. Posiblemente es una torre o posiblemente es cuando dos techos se unen y forman como una parte alta. Algunos estudiosos dicen que de ahí al suelo habían unos 200 a 400 pies de altura hasta abajo, así que es grande porque cae a un precipicio, no cae al piso, pero cae a un precipicio. Así que vuelve el diablo a decirle si eres hijo de Dios, así como en la primera tentación, poniendo la duda otra vez. ¿Es hijo de Dios usted de verdad? Haga esto pues. ¿De verdad es hijo de Dios? Quiero que haga esto para que lo demuestre. Si eres hijo de Dios, dice, échate de aquí abajo. Así que es una altura pronunciada. Y le dice, ¿es hijo de Dios? Tírese para abajo. Tírese a ver si es cierto. Ahora el diablo no se queda ahí, sino que esta vez cita la Biblia. Versículo 10 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y el 11, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto el diablo lo saca del Salmo 91. 2 versículos del Salmo 91, un salmo conocido, muy, muy conocido. Así que el diablo se sabe la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. Pero lo que busca hacer aquí es torcer las Escrituras. Saca la Biblia fuera de su contexto para apoyar sus deseos pecaminosos y engañar a la gente. Y eso es lo que busca el diablo aquí. Engañar a las personas torciendo las Escrituras. Eso es lo que siempre hace el diablo. Por eso el diablo es el inventor de las falsas religiones o de falsos cristianismos. ¿Por qué? Porque menciona versículos pero torcidos. ¿Para qué? Para que la gente diga, no, pero es cierto, vamos por ahí, pero es totalmente equivocado. Porque tuerce las Escrituras, odia la Biblia y tuerce las Escrituras metiéndoles mentiras. Aquí Satanás no está equivocándose en la interpretación, no, él voluntariamente está torciéndola, como Jesús le dice. Todos nosotros podemos equivocarnos en la interpretación alguna vez estudiando porque no somos perfectos y nos equivocamos. Pero Satanás la tuerce. ¿Para qué? Para que los hombres no escuchen a Dios, sino que lo escuchen a Él. 2 Corintios capítulo 11, miren lo que dice, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo se presenta el diablo? Como ángel de luz. Como ángel de luz. ¿Y cómo se presentan sus ministros? Como ángel de luz, como ministros de piedad. Por eso andan un montón de falsos maestros hablando de la Biblia, pero lo que buscan es engañar a la gente, porque se visten como ángeles de luz. Si ustedes ven algunos dibujos animados o películas, a veces el diablo se muestra como un hombre, ¿verdad?, con unos cuernitos y un trinche, una cola, que hace bromas a la gente. ¿A alguno de ustedes le da miedo eso? No, ¿verdad? Nos da risa. ¿Por qué? Porque así se viste el diablo, como ángel de luz. Si vemos los anuncios de las bebidas alcohólicas, la gente sale alegre, feliz. Qué bueno es tomar, qué bueno, uno la pasa bien. Engaño.
se viste como ángel de luz, pero es una farsa. No es nada de lo que se muestra. Es engañador, es mentiroso. Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira. Así que lo que Satanás busca aquí es engañar a Jesús usando estos versículos. Y le dice, si se tira del pináculo, Dios le va a mandar ángeles para que lo salven. Tírese. Esta tentación está conectada a la vanagloria de la vida o a la arrogancia de la vida. Pónganse a pensar, imagínense a alguien que se tira de esta distancia, de un pináculo, se tira, todo el mundo está asustado porque se va a caer y cuando va cayendo unos ángeles lo levantan. Este es un hombre que todo el mundo va a seguir, todo el mundo le va a hacer rueda y le va a preguntar qué otras cosas puede hacer. Si este hombre puede hacer esto, ¿qué otras cosas puede hacernos? Así que lo que el diablo quiere es ahorrarle a Jesús ir a la cruz. Mire, aquí va a tener toda la fama, toda la gente lo va a seguir aquí. Tírese, los ángeles lo rescatan y toda la gente lo va a seguir. Una multitud de seguidores lo va a seguir. Pero esa no es la forma en cómo Dios ha mandado al Mesías para que tenga seguidores. No es esa la forma. ¿Cómo le va a responder Jesús? Versículo 12, Jesús vuelve a usar la escritura y esta vez la usa de manera correcta, no como el diablo. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelve otra vez Jesús a citar el libro de Deuteronomio, y en ese pasaje lo que está pasando es que Moisés le vuelve a recordar al pueblo que se cuiden de tentar a Dios, porque ya lo han tentado antes, y le dice, no tienten a Dios como lo tentaron en un lugar que se llama Masá, no lo tienten como en ese lugar. Y Moisés les dice, no sigan tentando al Señor. Y eso es lo que Jesús dice aquí, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa tentar? Tentar a Dios significa cuando alguien usa un versículo que es de otra cosa para apoyar mis deseos egoístas. Así que tirarse del pináculo del templo pensando que Dios lo salvaría, citando un verso para obligar a Dios a hacer algo, era tentar a Dios. Tirarse del pináculo diciendo un versículo para que Dios lo salvara, cuando el versículo no habla de eso, es tentar a Dios. Eso es lo que hace el diablo, tuerce las escrituras para que las personas tienten a Dios. Y por eso escuchamos hoy enseñanzas de que todos los que son hijos de Dios tienen que ser millonarios y no tienen que tener nunca pobreza ni nunca enfermedades, porque están torciendo las escrituras para enseñar algo que la Biblia no enseña. Así que lo que está buscando aquí el diablo no es que Jesús tenga fe en la palabra de Dios, pero que tenga una fe egoísta, buscando sus propios beneficios, buscando prestigio personal. Pero Jesús deja claro aquí, esa no es la forma. No tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así que el diablo deja a Jesús por un tiempo. La idea ahí de por un tiempo puede ser también un tiempo aproximado, un tiempo correcto. El sentido es, lo deja por un momento, pero después va a venir. Como vamos a ver en el Evangelio de Lucas, de nuevo el diablo vuelve para tentarlo constantemente, pero lo deja por aquí por un tiempo. Ahora, lo que vemos en estas respuestas que Jesús da es el alto concepto que Jesús tiene de las Escrituras. No solo ve las Escrituras como algo importante, pero tiene un alto concepto de las Escrituras. Todas las veces vence con la palabra de Dios, responde a la tentación usando la palabra de Dios. Y podemos pensar, claro, Jesús se las sabe de memoria, es Dios, por eso las menciona. Pero recordemos que Jesús es 100% hombre. Así que Jesús se sabe las Escrituras, ¿por qué? Porque las ha estudiado de manera diligente, porque las ha memorizado y por eso las tiene en su mente y las usa para vencer la tentación. ¿Cómo vamos a vencer nosotros la tentación, hermanos? Con la palabra de Dios. Por eso necesito memorizar la palabra, estudiar la palabra. Pero cuando viene la tentación y lo que yo me sé son canciones que no alaban a Dios, voy a caer seguro en la tentación. Cuando viene la tentación y lo que yo tengo en mi mente es ideas del mundo, voy a caer en la tentación. Pero cuando tengo la palabra de Dios y soy guiado por el Espíritu Santo, puedo vencer la tentación. Puedo vencer la tentación.
Solamente con la palabra de Dios se puede, y Jesús es el ejemplo aquí. No solo para que lo veamos, pero también para que sigamos su ejemplo. Un ministro de los años 1800 llamado J.C. Ryle, comentando acerca de este pasaje, dice: la Biblia de verdad es una espada, pero debemos poner atención de conocerla bien si es que la usaremos para que tenga efecto. Así que la Biblia sí es la espada, pero tengo que conocerla bien para poder usarla bien cuando viene la tentación. Solo conociéndola voy a poder usarla de manera correcta. Jesús se identifica con los pecadores en el bautismo, como vimos, pero también en la tentación, para comprendernos y para también socorrernos. Ahora, hablamos antes de la impecabilidad de Cristo, que Jesús no puede pecar. Cuando Jesús va a la tentación, Él no puede pecar porque es Dios, pero va a demostrar que la tentación se vence con la palabra de Dios. Así que no puede pecar, pero va a salir victorioso de la tentación. Ahora, podemos pensar, bueno, entonces no es una tentación real, porque si no puede pecar. Pero Jesús se va a identificar con el hombre de manera perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús nos salva cuando muere en la cruz, pero Jesús nos salva también por su vida perfecta. Cada vez que nosotros, o la vez que nosotros confiamos en Jesús, somos perdonados de nuestros pecados, pero también se nos da la vida perfecta de Jesús. Dios solo exige en el cielo hombres perfectos. ¿Y quién puede ser perfecto? Solo uno, solo Jesús. Así que cuando creo en Jesús, recibo la perfección de vida de Jesús. Y se me pone a mí, se me carga a mí, que soy completamente imperfecto. Así que Jesús me perdona en la cruz, pero también me carga o me da su vida perfecta, su vida sin pecado, para que yo pueda entrar al cielo. Por eso es que Jesús necesita ir a la tentación y vencer la tentación para demostrar que Él es el Mesías y que todos los que ponen la fe en Él pueden ser perfectos por la obra de Jesús. Por la obra de Jesús. Si Jesús pecaba, entonces no puede ser nuestro Salvador. Él necesita un Salvador. Pero venciendo la tentación demuestra que Él es el perfecto. Quiero que lo miremos más claro en Hebreos. Pueden dejar un dedo ahí, vamos al libro de Hebreos, antes de Santiago. Hebreos, capítulo 2. Y el capítulo está hablando de la grandeza del Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como dice que es el Señor Jesús, poderoso. ¿Poderoso para qué? Para socorrer a los que son tentados, para librar a los que son tentados. Así que Él es el sumo sacerdote perfecto que libra a los que son tentados, que puede socorrer a los que son tentados. Por eso cuando viene la tentación a nuestras vidas podemos orar al Señor y el Señor puede entendernos porque Él estuvo ahí y puede socorrernos. Un poquito más adelante, capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 al versículo 16. Hebreos 4, 14 al 16. Hablando del Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice el verso? No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, de la misma manera. Pero aquí está la clave: sin pecado, sin pecado. Así que Jesús no pecó y por eso puede entenderme, por eso puede socorrerme, por eso puede compadecerse de mí cuando soy tentado. No me mira con desprecio en la tentación, pero me mira con amor. Y cuando pido ayuda, Jesús viene para librarme de la tentación,
porque Él estuvo ahí y fue tentado de la misma manera, pero sin pecado. Y esta es una gran verdad para los cristianos. Nos llena de esperanza y de alegría, porque nos vemos agobiados con las tentaciones, porque quiero honrar al Señor, pero las tentaciones son fuertes. ¿Quién me va a ayudar? El Señor Jesús, que fue tentado de la misma manera, pero sin pecado, y puede compadecerse y puede ayudarme. Por eso es el sumo sacerdote perfecto, porque me entiende y se compadece de mí. Jesús no está lejos o sin interés, sino que está cerca y se compadece y está listo para socorrerme en la tentación. El libro de Hebreos también dice que es nuestro sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. Jesús está orando en el cielo por sus hijos y lo fortalece en la tentación. Así que Jesús me entiende, me comprende y también me puede socorrer cuando soy tentado. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que nos imaginamos a veces o nos ponemos a pensar, ¿Jesús realmente me entiende cuando le pido ayuda? ¿Jesús realmente me entiende que estoy siendo tentado fuertemente por esto? Claro que me entiende y me puede socorrer, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Volvamos a Lucas capítulo 4 para ver los últimos versículos y miremos cómo Jesús regresa victorioso, cómo es su regreso después de la tentación. Lucas 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Así que Jesús sale de la tentación y vuelve a la provincia, o va para la provincia de Galilea. Dice que vuelve en el poder del Espíritu. Esto de que vuelve en el Espíritu es que viene bajo el control del Espíritu, fortalecido por el poder del Espíritu, así como hace su ministerio siempre, fortalecido por el poder del Espíritu Santo, no en sus propias fuerzas, pero fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Dice que su nombre se empieza a difundir, no por la tentación, pero empieza a difundirse por las enseñanzas, según el versículo 15. Empieza a enseñar en las sinagogas y su fama se empieza a difundir, empieza a hablarse de alguien que está enseñando la Biblia. Es más, el siguiente pasaje, versículo 16, que vamos a ver en Lucas, habla de cómo Jesús enseña en una sinagoga la palabra de Dios. Así que empezamos este mensaje hablando de cómo Adán fue tentado igual que Jesús, o Jesús fue tentado igual que Adán. Cuando Adán pecó, terminó triste y Dios lo sacó del huerto y le dijo que tenía que salirse, no podía estar ahí, que tenía que salir afuera, trabajar duro y regresar al polvo de donde había salido. Y para Adán y Eva la vida cambió, y para todos los descendientes después de ellos la vida cambió para todos nosotros por el pecado. Pero Jesús no sale así de la tentación. Jesús sale victorioso, sabiendo que ha derrotado a la serpiente y sabiendo que la va a derrotar finalmente en la cruz y en su resurrección. ¿Por qué? Porque Él es el segundo Adán, perfecto, que vence la tentación y nos deja la enseñanza clara de cómo podemos vencer la tentación. Él es Dios, Salvador perfecto y hombre perfecto que vence la tentación con las Escrituras. Vence la tentación con las Escrituras. Para terminar, tengo 3 conclusiones que quiero que pensemos en lo que hemos estado estudiando. Primero, debo vencer la tentación con la Biblia. ¿Cómo voy a vencer la tentación? Con la Biblia. Ya vimos que las tentaciones vienen de la misma manera, los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida, pero se presentan de manera diferente a nosotros. Algunos se pueden ser tentados con una cosa y otros de nosotros con otra. Y a veces las tentaciones son fuertes. ¿Cómo las vamos a vencer? Tengo que vencerlas con la palabra de Dios. Necesito estudiar la Biblia. La Biblia que tenemos es un privilegio que el Señor nos ha dado, tener esta Biblia en nuestro idioma. Necesitamos leerla y estudiarla para conocer al Señor y vencer la tentación. Segundo, Jesús es el sumo sacerdote que me comprende cuando soy tentado. A veces somos tentados y pensamos que no tenemos esperanza. ¿Y quién me va a comprender? Jesús me va a comprender, porque Él es el sumo sacerdote perfecto que venció la tentación y me puede socorrer.
Así que vemos a nuestro Jesús perfecto. Y por eso la última, Jesús es digno de nuestra adoración. ¿Quién es Jesús? Es Dios que venció la tentación como hombre y por eso puede socorrernos. Él es nuestro hermano mayor. ¿A quién miramos? Al único perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. A Él miramos y a Él nos rendimos, porque Él es el único que debe ser adorado. Vamos a terminar orando. Padre, ¿cuántas veces vamos a la tentación con nuestras propias fuerzas y pensamos que así podemos vencer y terminamos deshonrando tu nombre? Señor, tú conoces la tentación a la que nos exponemos cada uno aquí. Sé propicio a cada necesidad, Señor. Sabemos que tú eres poderoso para socorrer a los que son tentados. Ayúdanos en nuestras tentaciones, pero ayúdanos a fortalecernos en las Escrituras, porque ahí es donde tenemos la herramienta para vencer nuestras tentaciones, Señor. Ayúdanos a estudiar la Biblia, ser llenos de tu palabra. Así como Jesús, que estudió las Escrituras y las conocía y sabía los versículos para poder vencer las tentaciones. Señor, obra en nuestros corazones. Tú conoces el corazón de cada uno y puedes socorrernos a cada uno según tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.